Amada Iglesia, estamos agradecidos al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración, y hoy vamos a retomar nuestro estudio del libro de Génesis. Os invito a abrir en Génesis capítulo 4. La palabra con la que empieza este libro es Breshit, que significa principio. Breshit es el nombre hebreo de este libro, porque nos da el principio de la historia, de la gran historia, la historia que Dios está escribiendo. Génesis nos otorga los principios, los parámetros principales de la historia que Dios está escribiendo, la gran historia, y nuestro deseo al leer Génesis es poder también encontrar en él nuestras pequeñas historias, poder interpretar nuestra propia vida a partir de la historia de Dios, a partir de lo que Él está haciendo en el mundo. Y hoy nos toca una historia profunda, sobria, una historia, wow, que nos va a llevar a recovecos difíciles, a lugares oscuros, pero en la que también vamos a ver la gracia de Dios. Génesis 4, versículos 1 al 16, dice así la palabra del Señor. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Es difícil, amada Iglesia, acercarnos a un texto tan rico y tan profundo como este en contenido, y establecer un marco concreto a partir del cual podamos estudiarlo, un tema que nos pueda guiar. Es difícil, pero hay dos verdades que nos van a acompañar en toda la narrativa y que las vamos a ver constantemente en la medida en la que avanzamos en la historia. La primera de ellas es que el pecado es más grave y nos lleva más lejos de lo que podemos imaginar. Yo no sé qué pensarían Adán y Eva cuando pecaron en contra del Señor, pero dudo que ellos tuviesen la perspectiva de que el pecado de ellos derivaría en un fratricidio, en el levantamiento de uno de sus hijos para matar a sangre fría a su hermano. El pecado es grave y nos lleva mucho más lejos de lo que jamás podríamos imaginar. Pero la segunda verdad que vamos a aprender en el texto es que la gracia prevalece. Dios es poderoso. Y aunque no lo hemos leído hoy, lo vamos a leer el domingo que viene, a la muerte de Abel, cuya sangre sigue clamando, nace Set. Y a partir de Set, los hombres vuelven
a adorar a Dios. Por lo tanto, la luz de Cristo y la gracia del Señor es poderosa para prevalecer y para avanzar aún en el mundo más oscuro en el que uno se pueda imaginar, entiéndase, en nuestro mundo. Vamos a orar y pedir que el Señor nos pueda hablar en esta mañana. Padre, nos acercamos a un texto tan rico, tan profundo, tan sobrio, tan solemne. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Danos gracias, Señor, para poder en esta mañana sorprendernos al contemplarte a ti en la belleza de tu santidad, en tu bondad, en tu justicia. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra pueda hacer toda su obra en nuestros corazones. Tal vez de confrontar y de quebrantar y de llamar al arrepentimiento a algunos en este lugar. Al mismo tiempo consolar, a levantar, animar a otros que han venido quebrantados de espíritu, Señor. Padre, de nada nos aprovecha la exposición de tu palabra sin el Maestro interno, sin el Espíritu Santo, sin que Él nos ayude a estar atentos, nos ayude a entender, nos ayude a verte a ti y a vernos a nosotros en tu palabra. Por eso yo quiero pedirte, Padre, de manera muy especial, que tú tengas en bien derramar de tu Espíritu Santo en este lugar y hablarnos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Recordemos, amada iglesia, que en este punto Adán y Eva habían sido expulsados del jardín a causa de su pecado. Pero antes de haber sido expulsados, habían recibido una grandísima promesa de parte de Dios. Dios les prometió que de la mujer nacería un hijo que pisaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, que triunfaría sobre el pecado y sobre todos sus efectos, el hijo mesiánico, el hijo de la salvación. Por tanto, cuando llegamos al capítulo 4 y vemos en el versículo 1 que conoció Adán a su mujer Eva, entendéis que conoció es un modo bello y velado de hablar, es un eufemismo para hablar del acto sexual. Él tuvo relaciones sexuales con su mujer. Pero cuando leemos conoció Adán a su mujer Eva, no solamente estamos viendo la belleza del lecho conyugal, estamos viendo un acto de fe. Estamos viendo un acto de esperanza, un acto de confianza. ¿Os acordáis? En el capítulo 3 vimos que cuando Adán le pone el nombre Eva a su mujer, él estaba proclamando la fe de que Dios iba a cumplir su promesa. Ella iba a ser la madre de los vivientes, pero de manera muy especial ella iba a ser la madre de aquel hijo que traería vida. Al llamar a su mujer Eva, Adán está diciéndole a Dios, yo creo en tu promesa. No sé si alguna vez te has preguntado si veremos a Adán y a Eva en el cielo. Yo estoy absolutamente convencido de que les veremos en aquel lugar porque ellos creyeron en la promesa y además fueron vestidos con pieles de animales por el Padre cuando creyeron en la promesa. Por lo tanto, al verles en el lecho conyugal, estamos viendo que Adán y Eva estaban dando un canto de esperanza. Y ese es el lecho conyugal del creyente siempre, es un canto de esperanza. Y entonces nació su primogénito. El texto nos dice que Eva le puso por nombre Caín. Caín significa adquisición, algo que he adquirido. Y Eva nos da la razón de haberle dado ese nombre a su primogénito. Versículo 1, segunda parte, dice Eva en un canto de esperanza, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, lo que Eva está diciendo es, este es el hijo que he recibido por la voluntad del Señor. Este es el hijo varón que he recibido por la voluntad del Señor. Ahora, tened en cuenta que era el primer hijo de Eva. Ella nunca había tenido esa experiencia, nadie la había tenido todavía en la faz de la tierra. Era la primera vez que ella experimentaba la dignidad singular de ser mujer. El hombre ya había trabajado y el hombre fue creado para trabajar, pero la mujer fue creada de manera muy especial para engendrar. Y era la primera vez que en medio al dolor ella tenía la experiencia de conocer la dignidad de cómo Dios la había creado. Y además de por medio estaba la promesa de Dios, de que a través de ella vendría el Hijo
prometido, el hijo que traería salvación. Por lo tanto, era normal y era bastante posible que en este punto Eva se preguntase, ¿no será Caín el hijo de la promesa? Este es el hijo que Jehová me ha otorgado. He recibido un varón de parte de Dios. Es normal que en las esperanzas de esta mujer estuviese la idea de que Caín era el gran hombre que Dios le había prometido. Y esta idea gana más fuerza si consideramos el modo en que se nos presenta a seguir Abel. Versículo 2. Mirad qué interesante lo que dice de Abel. En cuanto a Abel, lo único que leemos es lo siguiente. Después dio a luz a su hermano Abel. Ya está. No hay más. Quiere decir, Abel se nos presenta, no se nos dice nada acerca de él. Lo único que se nos presenta es Abel como el hermano de Caín. O sea, tú sabes, es aquello que suele ocurrir, ¿no? ¿Quién es Abel? Abel es el hermano de Caín. Abel es el hermano de Caín, ya está. Pero no solamente eso. ¿Sabéis lo que significa el nombre Abel? Y los nombres en la Biblia siempre son muy importantes. Dicen algo del carácter de la persona. Abel significa aliento, soplo, vanidad. ¿Os acordáis aquel canto que se repite en el libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabéis lo que dice en hebreo? Abel de Abeles, todo es Abel. Abel significa algo vano, algo vacío, algo que nos recuerda a ser efímero, pasajero, algo que no tiene de gran valor. Por lo tanto, parece en estos primeros dos versículos que toda la esperanza de los padres de Adán y Eva estaban puestas en su hijo mayor, estaban puestas en Caín. Y esto tiene sentido si entendemos el valor que la Biblia da a la primogenitura. Caín era el primogénito en casi todas las culturas alrededor del mundo y también en la Biblia el varón primogénito tenía el peso de toda la familia. Este es el varón que he adquirido de parte de Dios. Versículo 3 nos habla del trabajo que cada uno de ellos tenía que desarrollar. Versículo 3 leemos que... versículo 2 todavía, perdón. Final del versículo 2 dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Por lo tanto, ambos, los padres los educaron muy bien. Les enseñaron el mandato cultural, que era importante que como hombres ellos trabajaran, pero cada uno de los hermanos tenía oficios distintos. Caín, el primogénito, siguió las pisadas de su padre Adán. El primer trabajo de Adán fue labrar la tierra. Y Caín, como el primogénito, sencillamente aprendió el oficio de su padre Adán y lo más probable es que Caín fuese el más cercano a su papá Adán, aquel que trabajaba junto con Adán en la tierra. Abel, por su parte, fue un pastor de ovejas. Era un oficio noble, como cualquier otro oficio en la Biblia, ser pastor de ovejas era un oficio noble. En la Biblia aparece como un trabajo que varios hombres de Dios, muy utilizados por el Señor, ejercieron. Pero lo cierto es que siempre fue un trabajo asociado al quebranto, a la dificultad y al dolor. Si os dais cuenta, por ejemplo, Abraham fue pastor de ovejas al dejar la tierra, su tierra y su parentela. Moisés fue pastor de ovejas al huir de Egipto en su tiempo de quebranto en Madián. David fue pastor de ovejas como el menor, aquel que fue enviado a cuidar las ovejas, olvidado por su familia. Y en los tiempos en los que Jesús nació, los pastores eran gente despreciada por la sociedad. Por lo tanto, el ser un pastor de ovejas no era algo muy significativo. Lo que yo quiero argumentar con vosotros es que en el cómputo total de estos dos versículos, uno llega a pensar que las esperanzas del matrimonio de Adán, de Eva, estaban puestas sobre su hijo mayor, sobre Caín. Él era el hijo que Eva había adquirido de parte del Señor. Él era el primogénito, era el compañero de labranza de sus padres. Era evidente que Caín era el hijo prometido. Estaba leyendo esta semana los comentarios de Lutero. Siempre son muy curiosos los comentarios de Lutero de cualquier texto. Pero especialmente de esto, Lutero se imagina, porque tiene una imaginación increíblemente florida,
¿Se imagina a Eva acercándose a Adán para explicarle la razón por la que le puso a su primogénito Caín? Y en esa hipotética conversación, Eva le dice a Adán: yo recuerdo con dolor lo que hemos perdido por nuestro pecado, pero ahora no hablemos de nada, ni esperemos en nada más, sino en adquirir y recuperar. He recibido un varón de parte de Dios, quien adquirir, poseer, Caín, quien adquirirá y restaurará para nosotros la gloria que hemos perdido. Wow. Oh, wow. Es de temblarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Eva se equivocó. Eva se equivocó. Y nosotros también nos equivocamos si pensamos de este modo. Y peor aún si hacemos pensar a nuestros hijos que lo que les hace especiales es haber nacido en una familia cristiana, es ser obedientes, es tener determinados dones y talentos o alcanzar determinadas metas en la Biblia. Amada iglesia, no hay nada peor que establecer a nuestros hijos en una posición de justicia propia. Si queremos arruinarles la vida, digámosles que no hay nadie más importante que ellos en el mundo, que ellos son lo más especial que hay en la faz de la tierra. Amada iglesia, que nosotros y nuestros hijos sepamos desde el principio que en lo que respecta a Dios, no es el nacimiento natural lo que importa, no son nuestras aptitudes, no es nuestro buen comportamiento o las metas que podamos alcanzar, sino la gracia que recibimos por la sola fe en Jesús y el milagro del nuevo nacimiento. No hay otra esperanza. Si queremos verdaderamente educar a nuestros hijos en el camino del Señor, tenemos que recordarles que nuestra dependencia completa está en la gracia de Dios y en el Hijo de la promesa. No hay más. Aquí no hay nada más que valga. Eva y Adán nos dan buen recaudo de esta verdad. A partir de ahí seguimos en el texto y llega el versículo 3, 4 y 5, en el cual vemos que Abel y Caín y Abel, rinden culto al Señor y entregan sus ofrendas delante de él. Versículo 3 dice: y aconteció andando el tiempo, o llegado el tiempo determinado, se puede también traducir, o después del tiempo oportuno, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Muy bien, ambos vienen y traen sus ofrendas al Señor. Dos verdades importantes preliminares que aprendemos sencillamente de ahí. La primera de ellas: Dios sigue estando presente en un mundo caído. Amén. Dios sigue estando presente en un mundo caído. Hay un altar, hay un culto, hay un templo, hay un lugar de adoración, hay un lugar al que podemos ir para seguir rindiendo culto al Señor a pesar de haber sido expulsados del jardín. Segunda verdad preliminar, que la religión es un fenómeno universal. Todos adoran. Hermanos, en la faz de la tierra no hay ser humano que no adore. No hay ser humano que no adore, no hay ser humano que no ofrezca sacrificios en el altar. Lo único que cambia es a quién adoras o a qué adoras y qué sacrificio vas a poner sobre el altar. Pero no hay persona en la faz de la tierra, en función de haber sido creada por Dios, en función de portar la imago Dei, que no ofrezca sus sacrificios y que no adore a algún Dios. Uno puede pensar, ¿eso sigue siendo verdad, pastor, aún en la sociedad secular? Claro que sí. Hoy en día, hermanos, dejadme ser sobrio porque el texto es sobrio, pero ¿cuántos millones de niños son sacrificados en los vientres de sus madres para servir al Dios dinero, al Dios carrera, al Dios comodidad, al Dios estatus, al Dios éxito? ¿No son sacrificios que se ponen en el altar para seguir al Dios mamón, que es el Dios dinero? Claro que sí. La sociedad secular y occidental sigue adorando y sigue ofreciendo sacrificios hasta el día de hoy. Pero en el caso de Caín y de Abel, sabemos que crecieron en una familia de fe, en una familia temerosa de Dios. Adán y Eva conocían al Dios vivo y verdadero y educaron a sus hijos en el camino de la fe. A pesar del pecado, Adán y Eva fueron fieles en la educación de sus hijos y les enseñaron a ser agradecidos delante de Dios con todo lo que poseían. Ellos les hablaban del jardín
de jardín en el cual fueron establecidos, de la gracia de Dios, de la realidad del pecado, de la promesa de que llegaría el Hijo de salvación, el Hijo Mesías, y de manera muy especial les enseñaron a adorar. Y eso es lo que vemos aquí en los hijos de Adán y Eva, siguiendo el paso de sus padres, el paso del patriarca, ellos vienen a rendir ofrendas al Señor. Caín y Abel se acercaron a Dios, al Dios vivo y verdadero. Ambos le rindieron culto, le dieron sus ofrendas. Pero esta es la clave, ambos lo hicieron de un modo radicalmente distinto el uno al otro. Increíble, ambos hijos criados en la misma familia, siguiendo hipotéticamente al mismo Dios, pero la ofrenda, el culto y la adoración de ambos era tan distinta la una a la otra que no puede hacer más que dejarnos con la boca abierta y preguntarnos qué está pasando en este lugar. Vuelvo a leer versículos 3 y 4, primera parte. Dice, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. La palabra hebrea en el versículo 3 que se traduce por ofrenda es minha, y se utiliza en la Torá para referirse tanto a ofrendas de cereales como a ofrendas cruentas de animales, a ambas. Por lo tanto, ambas ofrendas, en el sentido de lo que eran plenamente agradables delante de Dios. Tú podías ofrendar al Señor cereales, como lo hace Caín, podías ofrendar al Señor un animal, como lo hace Abel. El problema no estaba en la ofrenda. Ambas ofrendas, vemos ejemplo de ellas en todo el Antiguo Testamento, por lo tanto, Caín trae del fruto de sus labores para agradecer al Señor por todo su trabajo y lo que le había otorgado. Abel hace exactamente lo mismo y le trae sus ovejas para que pueda agradecer al Señor también por las labores de su trabajo. Pero de manera muy, muy interesante, versículos 4 y 5, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí, claro que, amada iglesia, surge una pregunta. Si ambos se acercaban al Dios vivo y verdadero, si las ofrendas de ambos eran válidas, podían ser perfectamente otorgadas al Señor, la pregunta es, ¿dónde estaba la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre ambos hermanos? Bueno, he estado gran parte de la semana dándole vueltas al asunto, intentando entender qué está ocurriendo aquí, porque el texto no lo dice explícitamente, hay distintas interpretaciones al respecto. Pero sí hay algo que es seguro en toda la Biblia y que también aparece en el texto, escuchadme bien, es que anterior a la ofrenda es el dador. Y que lo que hace que la ofrenda sea agradable delante de Dios, lo que santifica el culto, la adoración o la entrega, es la intención de nuestro corazón. Hermanos, Dios mira el corazón. Mira lo que dice el versículo 4, segunda parte, versículo 5. Vuelvo a leerlo porque me parece que está bien claro el énfasis en el texto. Dice que Dios miró con agrado. Mirad qué interesante. A Abel y su ofrenda. ¿Qué viene primero, iglesia? Abel. Y después su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Por lo tanto, si os dais cuenta, no es la ofrenda la que santifica al ofertante. Es el ofertante el que santifica la ofrenda. No son nuestras obras las que pueden cambiar nuestro corazón. Es el cambio de nuestro corazón el que modifica nuestras obras. No son nuestras aptitudes las que pueden tornarnos agradables delante del Padre, sino la gracia que nos torna agradables delante del Padre, la que hace que nuestra oferta, nuestra entrega o nuestra obediencia puedan ser gratas delante de Él. Este es el principio de toda la Biblia y lo que establece la clara distinción entre la religión de los hombres y la religión de Dios. En la religión de los hombres intentan mediante sus ofertas ser agradables delante de Él. En la religión de Dios, por la gracia y misericordia recibida por la fe, somos agradables delante de Dios para que entonces también nuestra ofrenda pueda ser agradable delante de Él. Hermanos, Dios no tiene tanto interés en la ofrenda en sí.
en el acto exterior de la obediencia, ¿cómo lo tiene en el corazón? Claro que la obediencia importa, claro que debemos darle a Dios siempre lo mejor, pero lo mejor que le podemos dar a Dios es un corazón quebrantado y humilde, que descansa por completo en sus promesas. Esa es la mejor ofrenda que podemos ofrecer delante de Él. Y este es el énfasis de toda la Biblia. Oh, ¿cuántos textos podría citar? Solamente voy a citar 2 porque si no me quedaría aquí el tiempo entero. Pero el Salmo 51, versículos 16, 17 dice, porque no quieres sacrificios. Dice David que había acabado de pecar groseramente. Dice, no quieres sacrificios, que yo lo daría. Eso sería fácil de hacer. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Wow. Cuando Jesús, con vehemencia y dureza, confronta a los fariseos de su época, en Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, les confronta porque ellos no entendieron esta verdad. Y les dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Y ahora, para que también lo de fuera sea limpio. Limpia primero lo de dentro, para que entonces lo de fuera pueda de verdad ser agradable delante de Dios. Hermanos, dejadme intentar, con la ayuda del Señor, desnudar a Caín y a Abel. En primer lugar, empecemos por Caín. Caín encontró en la religión el medio de afianzar su propia dignidad delante de Dios y su superioridad delante de su hermano. Su ofrenda no tiene nada que ver con Dios. Caín se adora a sí mismo. Su ofrenda, su culto, su obediencia, su entrega es una exhibición de su dignidad como hijo primogénito, como favorito de sus padres, buen trabajador y, en definitiva, una buena persona. Y él está convencidísimo de que por todo ello Dios le debería aceptar. ¿Cómo no aceptaría Dios a un hombre como yo? Piensa Caín en lo más profundo de su corazón. Es la religión de la justicia propia. La religión que busca domesticar a Dios, complacer al hombre, mostrarse superior a su hermano. Esta religión acarrea el desagrado de Dios y el conflicto entre hermanos. Si os dais cuenta, en Judas, versículo 11, Judas 11, aprendemos que Caín es el precursor de esta falsa religión que domina en toda la humanidad. Muchos se han dado cuenta de que las mayores guerras que han habido en este mundo han sido las guerras a causa de la religión. Pues daos cuenta, la primera muerte que acontece en la historia de la humanidad acontece alrededor de un altar y dictaminada por una falsa religión. La justicia propia es aborrecida por Dios y al mismo tiempo destruye por completo todas nuestras relaciones. Pero bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por Abel. Gracias por Abel. Abel se acerca a Dios con otro corazón. Abel se acerca a Dios reconociendo su condición. Él se acerca a Dios diciéndole, soy soplo, soy viento, Señor, soy del todo vanidad. Pero me acerco a ti por medio de la fe, por medio de la sola fe en el Hijo de la promesa. Lo hago, Señor, creyendo en tu misericordia. Lo hago creyendo en la preciosísima promesa de que llegará un día en el que tú enviarás a ese hijo que has prometido a mi madre, que has prometido a mi padre, Señor, y vengo a otorgarte a ti lo mejor. No porque en lo mejor que pueda otorgarte tenga yo alguna esperanza, pues sé que aún lo mejor mío nada es delante de ti, pero te doy lo mejor porque tú eres digno. Y el autor de Hebreos nos va a decir que es esa preciosísima fe de Abel la que santificó
y la que hizo agradable su ofrenda. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En otras palabras, la fe es lo que hizo que el sacrificio de Abel sea más excelente. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por lo tanto, lo que hizo que fuese agradable la ofrenda de Abel, evidentemente, fue su corazón. Y lo que hizo que la ofrenda de Caín no fuese agradable delante de Dios fue, en efecto, la disposición de su corazón. Pero eso hace surgir la pregunta de si hay alguna diferencia en cuanto a la ofrenda de cada uno de ellos. Pues nada, referente a la ofrenda de Abel, el texto es claro. Nos dice que Abel ofreció lo mejor. Versículo 4, segunda parte, dice que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero de la calidad de la ofrenda de Caín no se nos dice nada. Sencillamente se nos dice, versículo 4, primera parte, que Caín ofreció del fruto de la tierra. No se nos dice nada, solamente se dice eso. Por lo tanto, algunos infieren que la ofrenda de Caín fue inferior a la de Abel porque de la de Caín no se dice nada. Pero hermanos, el texto no dice eso. El texto deja en abierto la ofrenda de Caín. Caín puede haber ofrecido lo mejor que tenía, puede haber ofrecido una ofrenda pobre, escueta, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para Dios lo que Caín ofrendó fue completamente irrelevante. Haya ofrendado lo mejor, haya ofrendado lo peor, su corazón ya eliminaba por completo la ofrenda de Caín. Pero Abel, hermanos, dio lo mejor. Dio lo mejor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la fe, amada iglesia, siempre nos lleva a dar lo mejor. Siempre nos lleva a dar lo mejor. Pero, claro, ¿qué es lo mejor? Tenemos que tener cuidado aquí. ¿Qué es lo mejor? Si medimos lo mejor a partir de parámetros humanos, vamos a pensar que aquel que da más, da lo mejor. Pero ¿os acordáis de la viuda pobre? Cuando Jesús estaba con los discípulos delante del templo y iba gente a entregar muchísimas cantidades de ofrenda y de repente aquella viuda va y entrega 2 moneditas. Y el Señor le dice, ella ha dado más que todos ellos, porque ellos daban de lo que les sobraba, pero ella ha dado todo lo que tenía. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que esa mujer estaba dando al dar todo lo que tenía? Al dar todo lo que tenía, ella estaba dando su vida misma. Ella se estaba entregando a sí misma en el altar. Y eso es lo que hace que la ofrenda de fe sea agradable delante de Dios. La ofrenda de fe es una ofrenda en la cual yo no solamente doy de lo mío, yo me doy a mí con lo que doy. El religioso entrega dinero, entrega su tiempo, entrega su esfuerzo, entrega sus dones y talentos, pero el corazón permanece con él. Él nunca se entrega a sí mismo, porque la suya es una religión altamente calculada para obtener de Dios los beneficios que de Él quiere tener. Él nunca se entrega en el altar, pero la ofrenda de fe es agradable delante de Dios, porque junto a lo que yo otorgo, lo que yo me estoy dando es a mí mismo. Abel se estaba dando como una ofrenda en el altar. Y vaya ironía, ¿no es verdad? Abel terminó por ser la primera ofrenda cruenta, derramada en el altar. Por lo tanto, decimos que la ofrenda de fe siempre es agradable delante de Dios porque vamos a dar lo mejor y lo mejor que podemos dar es nuestro propio corazón. Pero la ofrenda del religioso nunca es agradable delante de Dios por mucho que otorgue. Porque siempre en todo lo que da, siempre se reserva lo más importante y se lo queda para sí, que es su propio corazón. Hermano, en este punto debes preguntarte, ¿cuál es mi ofrenda delante de Dios? ¿Es la ofrenda de Abel o es la ofrenda de Caín? Mejor aún, ¿cuál es mi corazón delante de Dios? ¿Es el corazón de Abel o es el corazón de Caín? Seguimos adelante en el texto y la reacción de Caín ante el rechazo de Dios fue inmediata. Leemos en el versículo 5 que Caín se ensañó en gran manera. Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí la palabrita ensañar es se enfureció, ardió en ira,
Sabéis, en el hebreo dice literalmente, se quemó mucho. Se quemó mucho. Es como si por dentro él estuviese ardiendo en fuego. Y fue tan grande el enfado de Caín que dice que decayó su semblante. O sea, se entristeció, pero no de arrepentimiento, no de dolor, no de tristeza sincera delante de Dios. No, se estaba enfadado. Y de tan enfadado que estaba, se puso triste. Y eso nos lleva a preguntarnos qué es lo que quemó el interior de Caín, qué es lo que hizo que él se enfadara con un enfado tan vehemente y tan violento. Hermanos, si Caín se hubiese entristecido, se hubiese llenado de dolor a causa de no haber sido aceptado por Dios y a causa de la precariedad de su ofrenda, o peor aún, como hemos dicho antes, de la condición perversa de su propio corazón, para eso habría perfectamente remedio. Dios va a venir con Caín con una gracia inconmensurable, a partir de la cual rápidamente Caín le podría decir: perdóname, Padre, volvemos a empezar, otra oportunidad, cambia mi corazón, quiero adorarte como debo hacerlo. Pero no, hermanos, lo que ardió dentro del corazón de Caín fue que mientras su ofrenda fue rechazada por Dios, la de su hermano, la de ese nada, la de ese poca cosa, la de ese vanidad, la de Abel, el hermano de Caín, fue aceptada delante de Dios. En otras palabras, lo que corroía dentro de este hombre era la envidia. Lo que corroía dentro de este hombre era que el hermano, su hermano menor, de repente parecía ser más digno y más honorable que él. Y sabéis, esto es lo que siempre produce la religión de los hombres. Hay pocas cosas más insoportables que estar en una iglesia llena de religiosos, ¿no es verdad? La religión del hombre, la religión que se establece a partir de la justicia propia y que intenta alcanzar el favor divino mediante las obras y la entrega y mi propia dignidad, lo que hace es ser completamente aborrecible delante de Dios. El olor que emana de esa religión a Dios le causa asco. Dice: ¡wow! ¡Qué horror! Pero además ella causa guerras y conflictos, envidias y divisiones en medio a los propios hermanos. Mata de raíz el amor, mata por completo la capacidad nuestra de ser humildes, amar, servir y desear de todo corazón. Y como por un milagro de la gracia, porque es un milagro que eso ocurra, el que nuestro hermano sea superior a nosotros mismos. ¿No es un milagro el que nosotros podamos tener ese deseo en nuestros corazones? Nosotros, hijos de Adán, nosotros que hemos nacido con el veneno de vernos en el centro del universo, tiene que ser un cambio copérnico, sobrenatural, una nueva creación, aquella que nos lleve a desear con amor sincero que nuestro prójimo sea mayor que nosotros, entregarnos para el bien y levantamiento del otro. Es algo que solo el Evangelio puede producir. Y aquí vemos a Caín enfadadísimo. Él no puede aceptar que a su hermano menor le haya comido el terreno en el hogar, delante de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor. Versículos 6 y 7. Dios viene al encuentro de Caín. Oh, hermanos, cuánta misericordia. Igual que hizo con Adán, con Eva. Dios, de verdad, hermanos, si nosotros fuésemos Dios, y ahora esto casi suena blasfémico, ¿no es verdad? Pero lo hago a modo solamente de ejercicio intelectual. Si fuésemos Dios, ahora mismo ya caía fuego del cielo. Pero lo que sigue todavía es peor. Versículo 6, viene Dios y le dice: mira qué ternura paternal, le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Voy a usar otra versión aquí, ¿vale? La versión de las Américas. Es mejor traducción que la Reina Valera aquí. Dice: y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, te quiere agarrar, te quiere atrapar, pero tú debes dominarlo.
Hermanos, voy a intentar parafrasear estos dos versículos porque son un poco difíciles de entender, por lo menos en algunas partes, pero básicamente Dios le está diciendo hacia a Caín, le está diciendo, Caín, no tienes por qué estar así. Está bien, lo has hecho mal. Reconozcámoslo, no has dado lo mejor. Tu corazón no ha sido un corazón correcto delante de mí hasta el día de hoy. Hemos cerrado de camino. Pero si te acercas a mí del modo correcto, si lo haces bien, Caín, vas a ser aceptado por mí. Si vienes con quebranto de corazón, reconociendo tu pecado, tu necesidad de mí, yo te voy a aceptar. Caín, puede que no lo hayas hecho bien de esta vez. Puede que el orgullo y tal vez la pobreza de tu propia ofrenda te hayan dominado hasta ahora. Pero no tienes por qué seguir así. Puedes cambiar. Tu pecado pasado no determina tu realidad futura, Caín. Las puertas están abiertas. Hoy, Caín, es día de salvación. Adelante. No tienes que seguir por ese camino. Hemos fallado, hemos pecado, Caín. Pero la clave es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué harás a partir de este momento? Arrepiéntete, vuelve a mí. Da media vuelta. Está bien, Caín. Si lo haces bien, vas a ser aceptado. Yo te he dado grandísimas promesas, Caín. Venga, suelta la envidia. Deja el enojo. Suelta la justicia propia. Todo eso pesa demasiado y a mí no me gusta. Y es todo falso, es mentira. Ven a mí descansando en mi gracia, en mi amor, en mi misericordia, en mis promesas. Caín, nada en ti, todo en mí. Nada en ti, todo en mí. No te apoyes más en el hombre. Apóyate en la gracia de Dios, Caín, y serás recibido por mí. Pero si no te arrepientes, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¿Sabe? El pecado yace a la puerta, la imagen, y es una de las imágenes más elocuentes de toda la Biblia. La imagen es la de una fiera, de un felino, de un animal que está agazapado, esperando para saltarte al cuello. ¡Buah! Y cogerte. No sé si en este punto tendría Dios la imagen de la serpiente, de ese animal que está esperando, sigue merodeando fuera del jardín, continúa en este mundo para saltarte al cuello y agarrarte. Caín, escúchame, si a partir de este momento tú no te arrepientes, tú no tienes ni idea de lo lejos que te puede llevar el pecado. Las puertas están abiertas, la gracia te llama. Arrepiéntete y vuelve. Pero si no vuelves, el pecado yace a la puerta y te codicia y te desea. Pero te estoy dando la oportunidad porque tú puedes dominarlo, porque puedes volver a mí. Vuelve a mí, le está diciendo. Vuelve a mí. Porque si no, el pecado te va a llevar muy lejos, Caín. Te va a llevar más lejos de lo que tú jamás podrías haber imaginado que puedes llegar. Hermanos, es un peligro exponerse al consejo bíblico. Es un peligro exponerse a la palabra de Dios. Porque si no respondemos a ella, si no aceptamos con humildad la disciplina del Padre y abandonamos el pecado, la condición que sigue es aún peor. Yo no sé si alguna vez te has sentido tú frustrado como consejero. Yo llevo ya más de 10 años en la pastoral y tantas veces he aconsejado a gente diciéndole, sal de ese camino, te vas a matar, vuelve. Y no responden ni siguen mi consejo. A veces después de aconsejar y ver que la persona sencillamente no responde y el estado de la persona es aún peor, uno se siente a veces mal consigo mismo y piensa, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué pasó? Pero cuando leí este texto esta semana pensé, wow, mejor consejero que el que Caín tuvo no existe. Mejor consejo que el que Caín recibió jamás alguien podría recibir. Tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia. Pero lo que hizo Caín justo después de estas palabras de Dios es terrible. Versículo 8. Sin mediar palabra, después de haber recibido la oferta de volverse al Señor, Caín se dirige a su hermano Abel, diciéndole, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow.
quiero repetir lo que dije al principio porque se aplica a todos nosotros y creo que nos cuesta entender. El pecado nos lleva mucho más lejos de lo que podríamos pensar. Cuando no estamos por la gracia de Dios, confiados en su misericordia y apoyándonos en sus promesas, mortificando el pecado y viviendo en un arrepentimiento sincero, no tenemos ni idea de dónde una sola mirada nos puede llevar, de dónde un solo movimiento del alma en dirección a la envidia o a la codicia o a deseos desordenados nos puede empujar. Hermanos, no podemos jugar con el pecado porque él es como una serpiente, como un animal que está presente para dominarnos. Y Abel mató a su hermano. Caín mató a su hermano Abel. Le resultó insoportable que su hermano tuviera mayor honra y dignidad que él y le quitó la vida. Hermanos, Abel es el primer mártir de la historia del cristianismo. Me gustaría casi hacer un minuto de silencio por él, pero no lo haré porque él está en gloria. Abel amó sinceramente al Señor. Su ofrenda no pretendía hacerle sombra a su hermano. Estoy seguro de que cuando Abel ofrendó al Señor no estaba pensando en Caín, por lo menos no de manera desordenada. Abel vivía delante de Dios, él no se reconocía como justo en sí mismo. Él dependía de la gracia de Dios. Sabía que lo mejor que podría ofrecer al Señor no era digno de él. La gordura de las mejores ovejas no eran dignas de él, pero descansaba en su misericordia. Sabía que si el Padre le recibiera por la sola gracia y misericordia suya, pero Caín le quitó la vida, lo mató. Hermanos, ¿qué harías tú en este punto? Ahora sí, ¿no es verdad? Que si fueses Dios, ¿qué harías? De verdad. Ahora sí. Esto se acabó. Caín, pesa mi mano sobre ti. Pero hermanos, versículos 9 y 10. Dios vuelve a venir al encuentro de Caín. Y el Señor le dijo a Caín, oh hermanos, mirad estas palabras, están llenas de tristeza, llenas de dolor, pero al mismo tiempo nuevamente llenas de una oportunidad del arrepentimiento y la confesión. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Oh hermanos, y la respuesta de Caín es lo más sombrío que uno se pueda imaginar. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice, oh hermanos, mirad las palabras del Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, que soy el juez de toda la tierra, a mí desde la tierra. Hermanos, hay mucho dolor y tristeza en estas palabras del Señor, pero también hay misericordia. Dios viene a Caín y le hace dos preguntas. La primera es, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la segunda es, Caín, ¿qué has hecho? Pero Caín no muestra ni un atisbo de arrepentimiento. Primero miente, le dice a Dios, no sé, no tengo idea. Y segundo, se desentiende por completo de su hermano. Esta respuesta de Caín es realmente siniestra. Le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Era guarda de su hermano, sí Señor, porque todos somos guardas de nuestro prójimo. Todos por ser hijos de Adán y Eva somos responsables por la vida de aquel que tenemos al lado. Hay un sentido real en el que somos hijos de los mismos padres. Pero a Caín no le importa. El pecado le ha dominado por completo, como le dijo Dios que iba a ocurrir. Saltaría sobre ti porque te codicia. La conciencia de Caín ha sido del todo cauterizada. Él es todo pecado. Desde la raíz hasta la coronilla, todo en él es pecado. La serpiente ha saltado definitivamente sobre él y le ha esclavizado. Y su respuesta no pudo haber sido más perversa que lo que fue. Yo no sé si hay algún ingenuo en este lugar. Yo lo soy. Yo soy profundamente ingenuo referente a la condición del mal y a la realidad del pecado. Lo confieso sinceramente. Leyendo este texto he tenido que decirle al Señor, ayúdame a ver las profundidades del pecado y la maldad para que pueda tener temor reverente delante de ti. Pero hermanos, cuando vemos también el rechazo de Caín a todas las oportunidades que Dios le otorga una y otra vez, aprendemos una verdad sobria y solemne. Y escuchadme bien, no es de todos la fe. No es de todos la fe.
Cuando confrontamos a alguien con su pecado, cuando le predicamos el Evangelio a una persona, tenemos la esperanza de conversión. Y porque amamos a Jesús y deseamos este Evangelio por encima de todas las cosas, ¿cuánto querríamos que todos y cada uno de aquellos que oyen la verdad del Evangelio vengan a Cristo? Yo he escuchado a algunas personas en alguna reunión de oración orar diciendo, Señor, que cada persona en Granada venga al conocimiento de ti. Es loable orar de esa manera y suena bonito, pero parte de la madurez cristiana, amada iglesia, implica reconocer que eso no va a ser así. Que hay gente que va a rechazar el mensaje y que lo va a rechazar de un modo definitivo. Por eso cuando Jesús nos llama a ir a las distintas ciudades a predicar, llama a sus discípulos a ir de ciudad en ciudad, les dice, en aquel lugar donde te rechazan, limpia el polvo de tus pies y sigue adelante. Y cuando el apóstol Pablo invita a Timoteo a confrontar a aquellos que avanzan por el error, les dice, confróntales, con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, 25. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Caín no se arrepintió y el juicio de Dios cayó vehementemente sobre él. Versículos 8 en adelante, versículos 11 en adelante, dice que Caín fue maldecido por Dios. Ya no recibiría los beneficios del campo, de su labor. Fue quitado, si cabe aún más, de la presencia de Dios, enviado al oriente, enviado más distante, como errante en la tierra. Dios viene con fuerza para juzgar a Caín. Pero la respuesta de Caín al juicio de Dios también es terrible. Versículo 13 dice, mirad lo que dice Caín cuando es juzgado por Dios. Dice, grande es mi castigo para ser soportado. Increíble. Pero acaba de matar a su hermano. Acaba de matar a su hermano. Y lo único que le importa es el castigo. Esto es muy duro para mí. ¿No piensas en mí, Dios? ¿No ves que el castigo que trae sobre mí es muy grande? Hermanos, este es el hombre mí. Mí de mí, mi yo. Es increíble. Él no tiene la capacidad de ver 1 centímetro por delante de sí mismo. Caín está completamente absorto en él. Hermanos, ¿os dais cuenta dónde terminamos si la gracia no nos auxilia? Lo único que le importa a Caín es la pena. El pecado le da igual. Ni siquiera lo ve. Pero la pena le duele, el sufrimiento le duele. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo?, pregunta el hombre. Versículo 14 sigue diciendo Caín, he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. ¿Qué te dan ganas de decir en ese punto, hermano? Pues ¡hala! Que se venguen, que te lo tienes ganado. Merecido lo tienes, Caín. ¿Qué esperas, hijo? Pero aquí, ya llegando hacia el final, ya voy a ir terminando, pero en este punto Dios hace algo que a mí me dejó perplejo estudiando el texto, la verdad, esta semana. Dios pone cota al juicio sobre Caín, le dice, no, el que te juzga soy yo. Yo he establecido el juicio, no va a ser pena capital. Serás errante, serás vagabundo, serás maldito mío, pero nadie te pondrá mano encima. Y para asegurarme de eso, Caín, te voy a poner una señal. Aquí tenéis, no sabía yo cuál es la señal, llamé a mi padre para preguntarle cuál es la señal de Caín, me dijo, es un tatuaje. Le dije, muy bien, voy a decir en el púlpito. Le digo, ¿por qué lo piensas? No tengo idea, pero primer tatuaje en la historia. No. Hay todo tipo de especulaciones en este punto. No voy a entrar ahí, realmente no sé cuál es la señal que Dios le puso. Algunos consideran que Caín en sí era la señal de lo que ocurre cuando tú matas a alguien.
Su vida era la señal, pero el texto parece indicar que más bien Dios le pone una señal para que nadie le ponga la mano encima. Y no solamente eso, le dice Dios a Caín, si alguien te pone la mano encima, que sepas que será castigado por mí 7 veces. 7 veces será castigado, versículo 15. ¡Wow! Increíble. De ahí aquella pregunta de Pedro a Jesús, si un hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarla? ¿Hasta 7? ¿Os acordáis lo que dijo Lamec un poco más adelante? Ya movido por una blasfemia y una ira, dice, a Caín sería juzgado 7 veces. Y el que me haga daño a mí, yo mismo me encargaré de vengarme 70 veces 7. Bueno, Jesús utiliza estas dos ideas, pero ahora no para hablar de la venganza, sino del perdón. Y cuando Pedro le dice, 7 veces tengo que perdonar, no, Jesús usa las palabras de Lamec, pero diferente. Le dice, no, tendrás que perdonarlo hasta 70 veces 7. El número 7 es un número simbólico para hablar de perfección en la Biblia, perfección. Cuando Dios le dice a Caín, si alguien te pone la mano, yo lo voy a juzgar perfectamente, con toda vehemencia, completamente, firme y vehementemente. Esa es la idea. Por lo tanto, Dios establece que Caín debía continuar con vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor? Caín, en efecto, merece la muerte. A partir del diluvio, tú establecerías pena capital para aquel que mata a su hermano. Pero en este punto, tú permites que Caín continúe con vida y prohíbes a cualquiera que quiera vengarse de lo que él hizo a su hermano. ¿Por qué, Señor? Os voy a dar mi intento de responder a esa pregunta y podéis evaluarlo. Pero yo creo que Dios permite que Caín permanezca con vida porque la historia continúa. Porque la historia continúa. Mientras estemos de este lado de la eternidad, Dios permite que la ciudad de los hombres, caracterizada por este tipo de perversidad, permanezca y se desarrolle junto a la ciudad de Dios. A partir de Caín vendría el desarrollo de toda una civilización que vendría a significar lo que en el Nuevo Testamento es la gran ramera, la Babilonia, que continúa hasta el día de hoy y se llama en el Nuevo Testamento mundo. Caín continúa porque la ciudad de los hombres debe persistir hasta el último día. La ciudad de Dios se ve truncada porque la simiente de la mujer muere, Abel. Pero poco después, a seguir este texto, nacería Set. Y Set tendría un hijo que se llamaría Enos. Y cuando Enos nace, los hombres comienzan a invocar de nuevo el nombre de Jehová y la ciudad de Dios comienza a desarrollarse. Y la historia de la humanidad es una historia en la que las dos ciudades, Caín y Abel, Caín y Set, Caín y Enos, crecen y se desarrollan juntamente hasta el día final. Hasta el desenlace final. Me encanta lo que dice Apocalipsis 22 del 10 al 13. Mirad lo que le dice el Señor a... Mirad lo que dice aquí Juan, dice 22, 10 al 13. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. De modo que hay una historia en la cual ambas ciudades deben continuar hasta el final. El Señor le dijo a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y llega el día en el que Dios hará plena justicia a la muerte de Abel. Caín todavía espera la plenitud de su sentencia. Pero no solamente Abel, cientos de miles de mártires que mueren casi a cada día por causa de Jesús. En los últimos meses, más de 8,000 cristianos nigerianos murieron como mártires por la causa de Cristo. Pero es cuestión de tiempo para que se abra el telón y se consuma la pequeña historia para dar comienzo a una gran historia. En breve el Señor dictaminará justicia. Y todos los caínes y todos los cainitas de la tierra recibirán justa condenación. Pero mientras ese día no llega, amada iglesia, tengo buenas noticias.
Y es que hay una sangre que habla más alto que la sangre de Abel. Hay una sangre que habla más alto que la sangre de Abel. Puede que haya gente en este lugar que ve mucho de Caín en su corazón. Mucha justicia propia, mucha envidia, mucho orgullo, mucha rebeldía. Tú dices, oh Señor, madre mía, si soy Caín. Puede que haya gente en este lugar que tiembla ante la realidad de su propio pecado, y fíjate por dónde, si tú tiemblas delante de la realidad de tu pecado, ya no eres Caín. Que reconoce que está lleno de orgullo, de justicia propia, de incredulidad, de falta de amor, y de un modo especial, sí, de eso, de un modo especial de falta de amor por sus hermanos. Está orando tanto eso esta semana y pidiéndole, Señor, dame el fruto del amor, dame el fruto del amor. Hermanos, cuánto pecado hay en nuestros corazones, amén. Pero quiero terminar recordándoos que la diferencia entre Caín y Abel no residía en ellos. En efecto, ambos eran injustos delante de Dios e indignos de estar en su presencia. La gran diferencia entre ellos es que mientras uno se acercaba a Dios confiando en sí mismo, el otro se acercaba a Dios vacío de sí mismo y reconociendo por completo su necesidad de un Salvador. Hermanos, nos acercamos a un Dios que es justo y santo, pero Él mismo nos invita a acercarnos a, y ahora os voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 24. Él nos invita a acercarnos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por lo tanto, amada iglesia, bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana podemos acercarnos al que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, confiando por completo en su gracia y en su misericordia a nuestro favor. Quiero animar al grupo de alabanza a pasar. Quiero animaros a cerrar los ojos y a poder tener un tiempo a responder a la palabra del Señor y poder quebrantar nuestros corazones delante de Él. El texto es elocuente. Y es un texto que, como dije al principio, nos invita a considerar la profunda gravedad del pecado, pero el modo en el que la gracia de Dios prevalece. Yo quiero animarte en esta mañana a cerrar tus ojos, y si hay pecados que confesar, qué buen día para hacerlo. Qué buen momento para decirle tú y yo al Señor: Padre, límpianos, Señor, perdónanos, purifícanos. Pero al mismo tiempo quiero animarte a poner tu fe en el Cordero Jesús, a confiar en aquel que murió, en aquel que resucitó, en aquel que abrió el camino al Padre, en aquel por quien podemos tener acceso a nuestro buen Padre, aquel que nos perdona, aquel que nos llama, aquel que una y otra vez nos invita a venir a Él, a pedirle a Él un nuevo corazón, a pedirle a Él que Él venga a nuestras vidas. ¿Os parece si cerramos los ojos y le pedimos eso al Señor? Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre, Jesús, habla, es más preciosa, es más excelente. Habla de manera más elocuente y más alta que la sangre de Abel. Gracias, Señor, porque tu sangre viene a dar misericordia. Señor, aquí se acerca un pueblo delante de ti. Un pueblo que reconoce que hay tanto de Caín en nuestros corazones y que tiembla delante de tu santidad. Pero un pueblo también, Señor, que mira a Cristo. Un pueblo que descansa en el Hijo de la promesa. Un pueblo que quiere acercarse a ti, Señor, confiado en tu misericordia y en tu gran amor. Yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda auxiliar a mis hermanos y a mí, a que en esta mañana podamos poner nuestros ojos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestro culto, a que nuestra ofrenda, a que nuestra adoración sea el culto de la fe, la ofrenda de la fe, la adoración de la fe, de un corazón que vacío de sí mismo confía y descansa por completo en Jesús. Oramos en el nombre de Jesús.